Saludos y sean muy bienvenidos. Hemos llegado ya al sexto episodio de Café LACchain, traído hasta ustedes en colaboración con LACnet, y hoy hablaremos sobre identidad digital. Para ello, hemos invitado a 4 personajes de muy altísimo nivel dentro del ecosistema. Bienvenido Juan Sebastián Heredia Querro, co-founder de Wootic. Bienvenido también Albi Rodríguez Jaramillo, Legal Tech Consultant en Garrigues y coordinador del Observatorio Legal Tech Garrigues y CADE de la Universidad de Comillas. También tendremos a Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Mendoza y co-founder de Red Innovation Just Lab. Y cerramos estas presentaciones con broche de oro con Ainhoa Inza Blasco, Tech Policy Officer de eTrust. Muy bienvenidos sean los 4, gracias por aceptar estar en este sexto episodio ya de Café LACchain. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es muy extenso, tendríamos mucho de qué hablar, entonces sin más, vamos contigo Albi para comenzar este café, para que nos cuentes desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos, tanto en materia de identidad digital como de protección de datos? Bueno, muchísimas gracias Blanca y el resto del equipo y a todos estos amigos que tengo la bendición y la suerte de tenerlos no solamente como conocidos, sino también como amigos en esta carrera. Y yendo directamente a la pregunta, yo creo que el principal desafío que yo visualizo y que veo en este momento es que efectivamente todo el ecosistema pueda tener un entendimiento claro y una comprensión clara sobre el estado del arte, tanto de la tecnología como de la regulación. Es decir, esta materia de identidad digital no es una institución que tiene que ver con la forma como nos relacionamos y nos vinculamos a nivel de la web, y todo el componente de protección de datos, si bien ha tenido un origen y una historia desde los años 70 muy vinculado hacia la gestión y la administración de los derechos de los ciudadanos frente a quienes eran los que preservaban data para aquellas épocas que vendrían siendo eminentemente las entidades públicas o certificadas. En este momento nos encontramos ante una realidad en donde esas dos instituciones o esos dos conceptos han evolucionado bárbaramente a lo largo de la historia de la web 1, 2 y 3, o 1.0, 2.0, 3.0, como la entendamos. No dejar de mencionar, por ejemplo, que si no comprendemos y vemos que en los arbores del Internet, en el año 96, con la ley modelo de comercio electrónico, estábamos teniendo para lo que era el inicio de la transaccionalidad a nivel digital, una normativa que marcara y que dio base a la ley modelo de firma electrónica del año 2001, que se replicó en casi prácticamente todos nuestros países, inclusive a nivel de la Unión Europea. Se establecieron los primeros mecanismos para poder dar garantía y certeza a través de la criptografía de quién estaba siendo la persona que está actuando en un momento determinado, en una determinada transacción y en un determinado evento. Y esta evolución fue mucho más dinámica y ágil en algunas jurisdicciones que en otras de los países continentales. Europa creó y desarrolló todo un camino importante desde esa primera ley modelo, avanzando. Muchos de nuestros países de América Latina se mantienen con una ley bajo la lógica del año 2001 y de los modelos iniciales, pero para poder interactuar entre países también tuvieron que adecuarse a los estándares que iban poco a poco siendo desarrollados por los organismos internacionales de estandarización. En ese marco, con ese telón de fondo, la protección de datos, cuando entramos en la web 2.0, entramos en el mundo de las plataformas, la vida nos las aligera para los procesos de autenticación y de identificación, las plataformas, pero al mismo tiempo se hacen del activo más importante que se tiene en el mundo digital y en nuestra época actual, que es el dato. Teniendo la capacidad y la disposición de no solamente explotarlo y poder tener el monopolio de gestión para su monetización, sino complementariamente poder tener algún uso que no sea muy alineado con elementos éticos, escándalos y temas que sabemos que han sucedido en el pasado y que dieron lugar a grandes cuestionamientos. Y entonces se entra a ser mucho más riguroso en lo que los países continentales y sobre todo Europa empezaba a demandar sobre esa protección de datos como debía establecerse. Aquí no hay Internet, aquí no hay blockchain todavía. En el año 96, en el año 2016, cuando estamos discutiendo y se está aprobando el reglamento de protección de datos, general de protección de datos, todavía Ethereum, ¿me entiendes?, como red pública de propósito general, no terminaba de ser masificada y entendida, ni tampoco se entendían las redes de propósito específico ya para áreas particulares como ámbito regulatorio. Y es importante tener eso en cuenta porque
En ese periodo también podían darse a lo mejor ciertas contradicciones conceptuales de que esos valores que traía el blockchain, como lo veíamos para aquellos años 17, de la inmutabilidad, la transparencia, el anonimato, pareciera que entraba en contradicción con estos componentes que hoy se preservan y se desarrollan a nivel de la identidad digital. Y eso llevó también a que efectivamente en esa comprensión estos modelos de reglamento de protección de datos también fueran a darle ese poder al ciudadano, que es parte de lo que estaremos hablando a lo largo de esta hora en el resto de las intervenciones, que es cómo centrar al ciudadano en el resguardo del derecho a su data como tal. Cuando se crea el reglamento de protección de datos, ese tema del derecho al olvido, el ejercicio, está muy lindo poder decirlo, pero cómo lo ejecuto, cómo lo articulo, cómo lo llevo en cuenta. Y indudablemente se empiezan a generar unos primeros modelos de los cuales también no mencionará algo a lo mejor el Sebas y hablaremos en el mundo de lo que viene por el lado de blockchain, de cómo estos primeros modelos de identidad empezaron a trabajar este tema de Self-Sovereign Identity como una identidad centrada en el usuario con este modelo de DID, Verified Credential, pero que empezaron a tener problemas también de correlación estadística, de poder identificar a la persona a lo largo y que estas redes públicas se dificultaba, si todo lo hacían sobre la red, se complejizaba. Y para cerrar un poco, ese reglamento de protección de datos europeo, que tiene todos estos atributos y estos elementos, plantea ese reto junto con el componente de IDAS que también hablaremos. ¿Cómo los integramos? ¿Cómo llevamos estos elementos de la mano? Y sobre todo en aquellos servicios y áreas en las cuales se demandan mayores niveles de confianza. Recordemos que Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en Europa y en los países continentales, Estados Unidos tiene un ámbito altamente regulado, pero por verticales, es decir, de salud, son áreas específicas las que entran a regularlas en específico, pero no tienen una norma federal. Solamente se da en el año 2020 cuando se crea California Privacy Rights Act, que va a dar en el estado de California, digamos, una primera pauta, y hay otros estados que están en ese proceso de revisión. Como conclusión y cierre para parar y dar como que el reto que tenemos mayor es que en este mundo de la Web3, efectivamente esa articulación la llevemos de manera alineada y que entendamos que igualmente no todos son servicios de confianza como los que establece EIDAS, como los que hoy nos representa allá detrás como un prestador de servicio de confianza europeo, acá presente. Si yo voy a hacer algún tipo de transaccionalidad que en un momento determinado ese atributo que yo quiero compartir y digitalmente presentar o revocar es la entrada para un evento, para un deporte, para una actividad deportiva, a lo mejor los niveles de confianza que voy a requerir no son los mismos de preservación y de cualificación que voy a requerir cuando estoy hablando de un título universitario, cuando hablo de una vacuna, de un examen, de una acreditación en un momento determinado que sí afecte la esfera de los derechos y los deberes de los particulares y que sí me habilite para el ámbito jurídico. Entonces, paro acá un poco simplemente para decir armonización, entendimiento de las limitaciones y de cómo tienen que verse estas dos instituciones en nuestros países también. Muchísimas gracias, Albi, y gracias por esta última conclusión. Como bien dices, este episodio lo hemos planeado también para llevar a la audiencia a recorrer esta evolución que se ha tenido en materia normativa, tanto en nuestra región de América Latina y el Caribe como en Europa, lo cual me da paso a la siguiente pregunta, que ya comentabas un poco sobre esto, Albi, pero ahora Sebastián Heredia de Wutik también nos va a dar su punto de vista sobre este estado de la legislación y normativa, pues en esta región, frente al tema de identidad digital. Adelante, Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Blanca, y un verdadero placer poder compartir este café blockchain y difundir y promover lo que es la infraestructura de blockchain y LACNet, que creo que es fenomenal, es fantástica para la región, para Latinoamérica, es, creo, un bien público. Necesitamos este tipo de infraestructura para crear los servicios, las capas a donde se van a crear los servicios públicos del ciudadano de este siglo, ¿no? Del año 2024 y lo que viene. Spoiler alert, yo espero realmente, y hago todo lo que puedo para esto, que podamos estar votando desde el teléfono antes del fin de década. Envidio sanamente, Ainhoa, que están haciendo con la cartera digital en la Unión Europea, y creo que van a estar ahí en 2028 o antes. Y bueno, la carrera, espero, para Latinoamérica es no quedarse atrás. Y cuando digo no quedarnos atrás, es no quedarnos atrás no solo respecto de aquellos que por ahí están muy lejos de lo digital, me refiero quizás
a las poblaciones de mayor edad, que hay que traerlas a lo nuevo también, con todo lo que eso implica y cuesta, pero también para la juventud, que ya nace nativa digital, que ya piensan en un entorno virtual en el que el metaverso parece tener mucho más sentido que para una persona de 40 años, que todavía lo ve ahí tan distante, pero tan cerca, porque bueno, yo no he jugado en esos mundos metaversos. Y me voy para volver. En Latinoamérica hay varias cosas interesantes en términos de identidad digital. Creo que una primera a tener en cuenta para toda la audiencia es un excelente, pero excelente paper que el BitLab, junto con la ONG Bitcoin, junto con la Fundación Didi, publicaron en el año 2020. Lo lideraron Andrés Chomsik y Javier Madariaga. Este documento, que es de público acceso, se puede descargar, titulado Inclusión Cívica, Social y Económica de habitantes de barrios vulnerables en Buenos Aires mediante modelos blockchain, ha sido, creo yo, el caso de estudio del primer piloto a pequeña escala de un sistema de identidad soberana o self-sovereign ID, como le decimos, en este caso puntual, en un barrio muy vulnerable, muy grande, que hoy se llama Villa Carlos Mujica, antes se llamaba La 31, ahí en Buenos Aires, Retiro, al lado de la estación de buses, que creo que fue un piloto realmente, en el momento en que se desarrolló, muy avanzado para la región. Ese documento, que no solo analiza ese caso puntual, que es generar una identidad digital robusta para un montón de poblaciones vulnerables, muchas de las cuales son inmigrantes, y han venido sin nada que identifique quiénes son, ni hablar de qué tienen o qué saben hacer. Fue un muy buen primer caso, a mí me voló la mente cuando lo vi. El paper que comenta el caso se mete de lleno, no solo en lo que fue el caso en Argentina, sino lo que es las 20 jurisdicciones y las 20 legislaciones de Latinoamérica en términos de la identidad digital, su componente de datos personales y también su lateral, ¿no? Las firmas digitales y electrónicas. Lectura obligada para la audiencia ese documento que aún cuando tiene casi 5 años no han cambiado mucho las normas y en general las apreciaciones que se hacen en ese documento están más vigentes que nunca. Y ese caso fue el primer caso de prueba, al menos que yo tengo conocimiento en mi país, con lo cual estoy honrado en ponerlo en conocimiento, por si no lo han escuchado, el proyecto Didi, impresionante. Luego de este primer documento y de toda la normativa que ahí se analiza, uno, si lo lee, puede ver que, bueno, en realidad tenemos las normas. Simplemente tenemos las normas, lo que falta es, como bien señala el documento, interpretarlas con amor para que pudiéramos usar estas nuevas tecnologías, los DIDs que recién mencionaba Albi, las credenciales verificables, entendiendo ahora que hay distintas taxonomías de redes, ¿no? Públicas, privadas, híbridas, y que en algunos casos de uso tiene sentido irse por una híbrida, como puede ser LACNet, LACChain. En otros casos se han montado pilotos en públicas, y creo yo que el primer caso en el mundo fue el de Uport en Zug en 2017, en un país, bueno, en una confederación, la Suiza, que tiene un sistema de democracia semidirecta muy aceitado, diríamos en Argentina, donde hay mucha consulta bottom-up y top-down a la ciudadanía. Uport luego devino en otros proyectos, pero creo que fue también un precedente a nivel europeo muy interesante, que pretendía llegar a ¿qué? A votar en el teléfono, además de poder consumir otros servicios públicos, ¿no? Pero votar en el teléfono. Que la ciudadanía, hoy tan apática con lo que la política nos ha dado, y hablo en mi caso en Argentina, bueno, ¿cómo volvemos a interesarla y a vincularla y a convocarla? Creo que mucho de eso depende de cómo resolvamos la identidad digital robusta. Y cuando digo robusta, como bien dijo Albi, y como dijo el Foro Económico Mundial, como dice Christopher Allen, cuando hablamos de sistema de identidad autosoberana, lo que estamos diciendo en pocas palabras es que la Web3, la Internet del Valor, las redes de registro distribuido, que pudimos conocer gracias a Bitcoin, pero que tienen un mundo dentro más allá de Bitcoin, nos permiten generar hoy formas de identidad robusta donde el usuario puede realmente controlar el uso de su información, puede electivamente a través de sus usos de llaves privadas elegir con quién comparte qué información, ¿no? Esto lo hemos visto también en Estonia hace años, ¿no? Estonia tiene una red blockchain por abajo de su plataforma X-Roads desde el año 2008. Poquito después que Bitcoin como documento se puso en agenda, ellos ya estaban pensando cómo usar capas
L0, podríamos decir, de registro distribuido que usen criptografía para albergar la información de la identidad de una persona, que es toda información sensible. En todas las leyes que leamos, ni hablar en Europa con el efecto Bruselas de GDPR en adelante, estamos siempre tocando datos sensibles, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con cómo gestionamos esa información. Pero sea Uport en Suiza, sea Didi en Buenos Aires, o sea lo bueno y lo nuevo que tenemos ahora en desarrollo, que es Quark ID, que es un entorno también de identidad digital autosoberana para la ciudad de Buenos Aires, un desarrollo que viene siendo promovido por Diego Fernández, secretario de Innovación, junto con compañías muy de vanguardia, como son Extremian, OS City, todos partners también del ecosistema de LACCHAIN y LACNet. Este piloto que hoy conocemos como Quark ID, es un segundo paso en esta línea muy importante, porque ya no estamos yendo a una población vulnerable de 45.000 personas, estamos yendo a una ciudad de 4 millones de habitantes. Con lo cual, que el caso Quark ID se deploye de manera exitosa y nos permita experimentar y obtener frutos, es todo para nosotros muy importante. Desde mi lugar, desde la provincia de Córdoba, que tiene también su identidad digital a través de una billetera Web 2, estamos también pensando cómo hacer para que esto pase a Web 3, lógicamente, viendo lo que está pasando en Buenos Aires, viendo lo que viene con eIDAS 2 en Europa, con lo cual creo que las normas en toda nuestra región están dadas. Hay que interpretarlas bien. En esto el Poder Ejecutivo tiene un poder de reglamentación, que es la verdadera interpretación. Por caso en Argentina, hace menos de 2 meses, se modificó por un decreto la posibilidad de generar firmas digitales con biometría remota, lo que implica que ya no haya que ir a un proveedor de servicio de confianza físicamente, sacando un turno, para hacer todo este proceso de onboarding y biometría físico, y lo podamos hacer de manera remota para tener una firma digital, que en el caso de Argentina, la que ofrece el Estado se llama Plataforma de Firma Digital Remota, PFDR, que es la que yo uso, por ejemplo, que ya la podemos gestionar con plenos efectos legales 100% online, lo que es un gran paso, porque Sí. bueno, no hay que hacer un paso previo. O sea que creo que hay un muy buen momentum en Latinoamérica para empezar a buscar esos gobiernos audaces, porque al fin del día nos hacen falta gobiernos que se animen a experimentar a hacer las cosas de un modo distinto, en un modo que casualmente empodera al ciudadano y lo empodera en serio. Con lo cual, creo que es un muy buen momento en Latinoamérica para estar teniendo esta conversación. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por lo que nos comentas. Más adelante iremos a esta, pues digamos, comparación con la Unión Europea en voz de Ainhoa, pero antes quisiera dar un pasito atrás ya con lo que ha hablado Albi, con lo que has hablado tú, Sebastián, para darle voz a Mario Adaro y retomar esta pregunta de qué es la identidad digital, ¿no? De todo esto que hemos conversado, qué es la identidad digital y también qué implica esto de empoderar a los ciudadanos en términos de justicia, por ejemplo, se me ocurre. Adelante, Mario, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, a compartir este café en LACCHAIN. No sé si me va a dar mucha voz porque tengo poca. Podríamos poner una ya que me repita porque la verdad que últimamente estoy con poca voz, pero la verdad que es un gusto para mí compartir con Ainhoa, que no la conozco, pero sí con dos grandes amigos como Sebastián y como Albi. Yo por ahí, más breve, pero sí compartir, quiero hacer sería un doble clic, pero no para profundizar, sino para, no sé cómo se hace un clic a la inversa, pero es irme un poco más arriba del debate sobre la identidad y me parece que habría que hacer un debate sobre de qué se trata el ser digital. Digo, todos y todas, aunque nos portemos bien, tenemos una doble vida. Y ya lo hemos demostrado y está claro, tenemos una vida analógica, física y una vida digital. En esa vida digital, obviamente que la identidad implica, como en la vida física, lo central, lo principal, quién es la persona humana que está atrás de eso. Pero ¿por qué quería hacer el doble clic, digamos, top-down, digamos? Porque me parece que lo que hay que debatir es de qué se trata el ser humano digital, sobre ese ser humano digital, qué derechos, garantías tiene el ser humano digital que se mueve en un mundo digital, que se mueve en un Internet que nació para ser libre, abierta, interoperable y democrática y terminó vía Web 2 y sus redes siendo concentrada porque es la historia del mundo y de la humanidad. O sea, la aspiración del paper
de Tim Berners-Lee terminó en lo que iba a terminar cualquier herramienta que la humanidad crea. De hecho, el derecho fue para eso, fue para convivir en sociedad, y hay derecho del poder, como hay derecho, porque es la historia humana. Entonces, creo que si uno lo ve desde el mundo del ser digital, de sus derechos y sus garantías, obviamente el soporte tiene que ser qué entiendo por identidad digital, y sobre esa identidad digital construir derechos y garantías. Y ahí vendrá el debate. ¿Qué derechos y garantías tiene este ser digital? Ejemplo de esa identidad digital. Hay un derecho a la anonimización, a la pseudonimización, porque bien decía Albi, bueno, en el mundo de la Web 2 aparecieron los datos. Yo me resisto a debatir la humanidad o el ser humano digital desde el dato y datificar al humano. Más allá que es cierto el valor de los datos en ese mundo digital, pero me resisto a estratificar al ser humano solo por el dato. Creo que es muy importante, creo que hay un nivel de construcción de derechos y de garantía y de soporte que hay que darle al ser humano digital, que el dato obviamente y toda la construcción regulatoria que bien describió Albi a nivel europeo y esa comparación con el sistema americano, lo que no sabemos o sí sabemos del mundo asiático, sobre todo China, que no lo debatimos, y lo que dijo recién Seba, pero quería hacer un hincapié en eso. Ok, vamos a debatir herramientas. Esas herramientas son soporte de un ser humano digital que construye derechos y garantías. Lo segundo es, si uno lo piensa de ese modo, sobre todo quienes nos interesa y construimos, difundimos, si se quiere evangelizamos en la innovación, es pensar el estado del arte, como decía Albi, y el modelo de las herramientas y de las normativas, pero sobre todo el problema. ¿Qué problema vamos a resolver con la herramienta? Porque generalmente en los últimos 3 años, todos los encuentros de innovación terminan hablando de herramientas tecnológicas y nadie hace el foco en el problema. ¿Qué problemas tenemos? Y si bajo a Latinoamérica, para poner en algo que conozco, tenemos un gran problema de consolidación democrática histórica en los últimos 30 años de nuestro sistema democrático latinoamericano. A eso hay que agregarle vulnerabilidades sociales, económicas, educativas, culturales. Y a eso si le agregamos el mundo del ser digital, mucho más, porque una de las grandes preocupaciones que estoy en los últimos encuentros de Web3 es, ok, me tiene absolutamente obnubilado el concepto de la Web3, sobre todo la parte no fintech, como decía Sebastián. Hay un nivel de hackeo y de construcción y de herramienta para resolver realmente un modelo democrático, horizontal, anonimizado, de derechos. Sin embargo, a la hora de la adopción hay una dificultad técnica de comprensión. Entonces, yo siempre me gusta decir cuando estoy en el mundo muy Web3 de todos mis amigos y amigas y amigues del mundo Web3 y cripto, tuve la posibilidad de ir al futuro y ahora vengo a contarles algo. En el futuro, dentro de 10 años, la Web3 son grupos border que hablan entre ellos en un lenguaje difícil y la sociedad nunca los entendió. Nunca los entendió, era fantástico. Iban a hacer la revolución y se quedaron en la nada. Son grandes clubes de gaming que se juntan entre ellos a transferirse moneda y NFT. Entonces ahora vuelvo después de 10 años a decirles, si no construyen una relación de adopción en un mundo que no comprende la tecnología más amigable, como pueden ser las redes sociales o los medios de comunicación, y no construyen un puente, un bridge entre el técnico y esta herramienta que es fantástica, que realmente puede llegar a revolucionar. De hecho, todo el ecosistema LACchain puede permitir, y LACnet, en sus 2 versiones más operativas y más de testnet, puede permitir una adopción de los estados. Los estados tienen muchísima dificultad de adopción de nuevas tecnologías, más allá que muchos lo hacen por moda o por glamour. Este tipo de tecnología, como pasó hace 5 años con todo el mundo cloud y donde se preservan los datos, y ahora esta tecnología de blockchain y sobre todo los costos, que también es otro debate que quiero dejar
planteado. A veces la transparencia, la trazabilidad de este tipo de herramientas son caras para el Estado. Siempre digo, ser transparente es caro en Latinoamérica. Por ahí todos me dirán, no, bueno, pero si haces un modelo distinto y el gas y la blockchain federal de la Argentina y hacemos un nodo de... Sí, perfecto, pero es una dificultad. Entonces, costo para el Estado, amigabilidad y adopción por la ciudadanía. Creo que si transitamos ese camino, tenemos un ser digital que construye derechos y garantías sobre herramientas, ya sea, como decía bien Seba, que aparte no solo lo quiero, lo estimo y lo respeto, cada vez que da sus clases en nuestra comunidad de JUSLab nos encanta porque explica con tanta pedagogía lo que significa lo público, lo privado, lo mixto, lo blend, es tratar de hacer amigable esa construcción del ser digital, porque si no corremos el riesgo de que solo quede para el mundo cripto, fintech, digamos, y no todas las otras posibilidades que permite de transparencia, trazabilidad, horizontabilidad y lo que fuera. Y por último, tomando todas las regulaciones, creo, como decía Albi, que tenemos una gran oportunidad de estados colaborativos, estados que puedan generar, yo siempre a los que venimos del mundo del derecho tenemos una gran dificultad de regular lo intangible. Nos gusta regular lo tangible. Por ahí lo más intangible que podemos regular son derechos personalísimos, digamos, y alguna otra cosa más, pero esos derechos personalísimos tienen que tener un mundo físico porque si queda muy en lo digital, no entendemos mucho ese modelo. No entendemos sandbox, no entendemos colaboraciones. Entonces me parece que tenemos un desafío y en Latinoamérica agrego, que no se da probablemente en Europa, la brecha digital, la brecha económica, la brecha educativa, la brecha de comprensión y de adoptabilidad de las nuevas tecnologías. Entonces, todo eso creo que permite a ecosistemas como LACCHAIN, a lo colaborativo, a generar modelos de adoptabilidad por los estados, de comprensión por la ciudadanía, de generar un ecosistema de stakeholder donde esté el mundo científico, académico, el Estado, y empezar a hacer experiencia. Y para cerrar lo último, nosotros en particular estamos explorando con Cleros, que es un modelo de justicia descentralizada, una experiencia muy chiquita en una comuna muy chiquita de Mendoza, que es básicamente es un jurado Cleros que resuelve conflictos vecinales, comunitarios y correccionales. Así que creo que es una herramienta absolutamente revolucionaria y creo y confío que LACCHAIN puede generar esa primera confianza para los estados y en los espacios públicos americanos. Muchas gracias, Mario, y coincidimos completamente contigo en la importancia de la adopción de esta tecnología y de ahí que pues desde LACCHAIN estemos abriendo estos espacios como estos cafés para que personas que tienen este nivel de entendimiento y este nivel de debate como el que tú pones sobre la mesa puedan precisamente sociabilizar sus mejores prácticas, sus conceptos, sus ideas. Y volveremos contigo, Mario, porque muy interesante también esto que nos comentas sobre identidad digital descentralizada, pero antes quiero dar paso a la intervención de Ainhoa Inza, porque ya hablábamos también de estas diferencias evolutivas entre lo que es la región de América Latina y el Caribe y Europa, para preguntarte en qué consiste, Ainhoa, la eIDAS 2 y también, muy importante, cómo podemos tomarlo de referencia para nuestra región. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, Blanca, por invitarme a este Café LACCHAIN. El reglamento eIDAS 2, que es el 1183-2024 y que se publicó este año en abril, es una normativa de la Unión Europea que tiene como objetivo fortalecer y ampliar el marco de la identidad electrónica y los servicios de confianza en Europa. Es una evolución del reglamento eIDAS inicial que se publicó en 2014, hace ya 10 años, porque se ha quedado un poquito corto en uno de los objetivos principales que tuvo el reglamento inicial, que era el reconocimiento mutuo de los sistemas de identidad electrónica de los diferentes países y su interoperabilidad. Y aunque el contenido normativo, bueno, voy a hablar de él ahora mismo, ¿vale? Pero el contenido normativo está en los artículos del reglamento. Pero a mí me parece incluso más interesante el contenido que normalmente aparece en los considerandos, que es donde
sin tanta forma de requisitos, obligaciones, derechos, que sí que se desarrollan los artículos, en los considerandos suele haber más literatura y te suelen explicar mejor cuál es el objetivo de la norma, ¿vale? ¿Para qué? ¿Cuál es el espíritu que se busca, ¿no? Y leyendo los considerandos de IDAS 2, ya te dicen que el objetivo es un marco legal que permita el desarrollo de un sistema interoperable de identidad europea, que sí que va a estar, cada uno de los Estados miembros tendrá su propio sistema, pero el objetivo es que sean muy interoperables y que sobre todo se ponga al usuario en el centro. Eso luego en el articulado ya se desarrolla un poquito más, ¿no? Pero sí que es verdad que en los considerandos te lo dejan muy claro, que el objetivo es poner al usuario en el centro. Y aprendiendo de experiencias pasadas, porque ya llevamos peleándonos con este tema unos cuantos años, sí que es verdad que el reglamento considera que hay 4 atributos críticos para una buena solución de identidad digital. Uno es que esté verificado y autenticado con un alto grado de seguridad. Normalmente el foco se pone, bueno, obviamente en la seguridad de la solución y también se pone mucho foco en estándares que garanticen un registro inicial seguro, con un alto nivel de confianza, lo que garantiza que luego se va a aceptar posteriormente por instituciones gubernamentales y del sector privado y que se va a poder generar de allí una identidad jurídica que permita actuar en sociedad, ¿no? Que la identificación digital sea única, por lo que cada individuo tiene una única identidad y cada identidad corresponde a un único individuo, ¿vale? Que no significa que se tenga que mostrar de la misma manera en todos los contextos por parte del usuario, ¿vale? Pero la identidad es única. Que se establece con consentimiento individual, es decir, que es voluntario, que las personas son las que se registran y que si no se registran ningún dato suyo está en el sistema y que se utilizan la identificación, la identidad digital con conocimiento de causa. Es decir, que saben qué datos personales están poniendo en todo momento y qué pasa con ellos, ¿vale? Luego, además, el último ya es que protegen la privacidad del usuario y, de nuevo, garantizan el control sobre esos datos que están allí. Para ello se ponen pues múltiples salvaguardas, tanto luego se desarrollan obviamente en el articulado, ¿vale? Y sí que lo que hacen es que hacen mucho hincapié en que no solamente deben estar seguros los datos, sino que deben brindar a los usuarios acceso y control, con transparencia de quién tiene acceso en todo momento a estos datos. Y todo esto se materializa en lo que el reglamento llama carteras de identidad europea, EUDI-Wallet, que está Europa pues on fire con este tema, os podéis imaginar, pero y bueno, nosotros esperamos que aunque al menos habrá una cartera por Estado miembro, porque al final el modelo siempre tiene que haber una por el gobierno, por así decirlo, y luego el Estado puede permitir que haya más carteras, algunas que se integren, otras que sean iniciativas público-privadas, ahí depende un poco del modelo. Pero lo que sí que se espera es que haya al menos 2 impactos principales. Uno, que beneficie a las empresas, porque va a proporcionar un marco legal claro y seguro para las transacciones electrónicas que tienen que realizar algún tipo de comprobación sobre la identidad y también para darles una mayor flexibilidad a las empresas de a qué datos tienen acceso para garantizar este tipo de controles. Y luego que faciliten la vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Y esto está clarísimo reflejado en los considerandos. Porque ya te lo dicen, que si no se garantiza una usabilidad, si no se garantiza la utilidad de las carteras, esto no va a tener adopción por parte del usuario. Entonces, esto es uno de los grandes puntos críticos del reglamento. Y si conseguimos carteras que estén bien implementadas y se fomenta el desarrollo del ecosistema alrededor de estas carteras, podría ser una gran solución para muchos de los problemas que yo creo que algunos sí que están identificados. Como decía, no se han identificado, no se habla de los problemas. Yo creo que en el reglamento, es verdad que no se habla en el propio reglamento de los problemas, pero yo creo que en las discusiones que se han hecho en Europa, sobre todo se ha hecho mucho foco en cuáles son los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos problemas de concentración de identidades. Ahora mismo están en plataformas que no tienen nada que ver con la identidad jurídica, no tienen nada que ver
con la interacción de los usuarios con la sociedad, y tampoco tienen ningún tipo de control sobre qué pasa con esos datos en esas plataformas, ¿no? Y también hay problemas de garantía de acceso a ciertos recursos de Internet que no se están gestionando responsablemente y que están teniendo un impacto negativo importante en muchos de los grupos, ¿no?, de nuestra sociedad. Y sí que es verdad que, y en esto sí que se ha hecho mucho hincapié también en el desarrollo de las carteras, que se busca que no se deje a nadie atrás. Se busca que haya inclusión desde el primer momento de la concepción de las carteras, porque que la posibilidad de que haya una discriminación digital es bastante importante, especialmente en grupos de mayor edad o con menos acceso a la tecnología. Pero, por ejemplo, una cartera bien hecha, yo qué sé, permitiría comprobar que un usuario es mayor de edad, que esto es está en muchos sitios, este tipo de discusiones, que es capaz de demostrar que es mayor de edad para acceder a servicios sin tener por qué dar ningún otro dato, ni tener que dar acceso a ninguna otra credencial que le diera capacidad al servicio al que está intentando acceder de quién es esa persona, ¿no?, permitiendo un anonimato que de normal podría tener también en el mundo analógico. Y luego tendría la posibilidad de mostrar acceso a credenciales de estudios o profesionales sin tener que dar acceso a datos que no tiene por qué tener nadie, como tu dirección o tu identificador único o cualquier otro dato, ¿no? Y a mí lo que más importante me parece en la implementación que se está discutiendo aquí en Europa es que este tipo de sistemas le permite al usuario comprobar quién tiene acceso a los datos, quién ha retenido esos datos y solicitar automáticamente su eliminación. Con lo cual, la posibilidad de ejercer ese derecho al olvido al que todo el mundo nos encanta ese derecho, sobre todo como usuarios. Pero ¿cómo lo ejerces? Si cuando te das de alta en una página web a los 10 días ya ni te acuerdas que te has dado de alta en esa página web. Entonces, este tipo de cosas a mí me parece que sí que darían una utilidad clara al usuario. ¿Cómo eIDAS 2 puede servir como referencia para otras regiones? Depende un poco, ¿no? Depende un poco del marco legal que tengan. Yo creo que en Estados Unidos, que hemos hablado de ello, les falta mucho en desarrollo legislativo transversal en temas que tienen que ver con firma electrónica, con servicios de identidad electrónica, ¿no? Pero sí que es verdad que en Latinoamérica, en general, los marcos legales, los marcos normativos, han ido mucho a la par. A lo mejor porque tenemos culturas similares, venimos un poco de las mismas raíces, ¿no?, del derecho romano, y sí que es verdad que la evolución ha sido similar, ¿no? Y yo creo que los puntos claves a nivel de referencia tiene que ser la interoperabilidad. Yo creo que en un mundo como el que tenemos ahora mismo, en el que no hay fronteras en el mundo digital, poner fronteras artificiales a nivel tecnológico es un problema. Y poder garantizar una interoperabilidad entre diferentes países va a ser clave en cualquier sistema de identidad electrónica. Y luego, pues claro, yo sí que pienso que en algunas regiones el tema de fortalecer legalmente un marco jurídico que te permita demostrar tu identidad es crítico, ¿no?, en este tipo de cosas. Y yo creo que eIDAS y eIDAS 2 está marcando muy bien el camino, ¿no?, de cómo dar esa fortaleza, ese marco legal para que, bueno, pues se desarrolle o no el ecosistema, pero dejarlo más fácil, ¿no? Y yo sí que creo que una de las cosas que a mí más me gustan, ¿no?, del reglamento es el fomento de la confianza. Se ha buscado fomentar la confianza del usuario, del sector privado, de otros estados, con la publicación del código fuente de todas las implementaciones de cartera que se hagan. Es obligatoria. Si tienes una cartera, publicas el código fuente. Y eso permite al usuario, al ciudadano, auditarlo si quiere y tiene los conocimientos técnicos. Y si no los tiene, habrá entidades privadas o organizaciones sin ánimo de lucro que podrán entrar, verlo y ver si se está haciendo bien, si no se está haciendo bien, qué pasa con los datos, qué componentes se utilizan. Y a mí eso me parece que fomenta mucho la confianza en el propio sistema. También hay que tener en cuenta que estos proyectos, bueno, como tienen que garantizar altos niveles de seguridad, precisamente porque se tratan muchos datos, tratan cosas críticas, ¿no?, para la identidad de las personas, pues son proyectos de maduración larga.
Y aunque a mí me encantaría decir que vamos a tener las primeras carteras el próximo año, me encantaría. Siendo realistas, yo creo que hasta 2027 va a ser complicado. Empezaremos a verlas en 2026, pero realmente tendremos una usabilidad. Los usuarios empezarán a verle la utilidad, yo creo que para 2027, que es cuando se desarrolle realmente el ecosistema, ¿no? De para qué lo uso. Si es que una identidad electrónica, si no tienes dónde aplicarla, no te sirve de nada. Pero si está bien implementada y hay un ecosistema, a mí me parece que resolvería muchos de los problemas que tenemos relativos a la identidad digital. Perfecto, Ainhoa, muchísimas gracias por esta tan ilustrativa intervención. Me quedo con dos partes muy importantes que mencionas, que es poner al usuario en el centro para beneficiar a las empresas y facilitar la vida de los ciudadanos, que se vincula un poco con lo que ya hablábamos de resolver el problema, de buscar el para qué, el que se busca, que tú también mencionabas en los considerandos. Muchísimas gracias por esto. Y vuelvo contigo, Mario, para que sigas desarrollando esta idea de la identidad digital descentralizada, ya sea en este caso de uso que comentabas, o bien en tu opinión de cuáles son los beneficios de esto, también tomando en consideración lo que ya se ha comentado hasta el momento. Bien, sí, yo tomando y escuchando lo de Ainhoa, coincido el tema de cómo los estados vamos con nuestra ciudadanía a construir esa interoperabilidad para reconocerla. Porque mientras los estados están pensando y regulando, como les decía recién, derechos e identidades y normativas e infraestructura, las grandes empresas piensan otra cosa. Los seres humanos nos distinguimos básicamente por tres grandes cosas: huella dactilar, ADN o iris. Ya hay una empresa que está haciendo relevamiento de iris para, montado sobre blockchain, identificar la ciudadanía con probablemente un storytelling más utópico. Yo tengo mi discusión sobre el modo en que WorldCoin está haciendo en pueblos vulnerables relevamiento de iris para identidad, porque hay que hablar de esto. Mientras Europa, Ainhoa, Albi están haciendo un esfuerzo enorme los estados para ver cómo identificamos, vuelve a pasar lo que les dije recién. Hay empresas que con el justificativo de ver cómo se hace un ingreso universal único, etcétera, etcétera, concentran, porque no descentralizan. Ellos dicen que no, yo tengo mis dudas de cómo están haciendo un relevamiento de algo tan claro como es el iris de una persona. O sea, no hay modo. O sea, voy a decir, las tres grandes cosas es banco de datos de ADN, muchos estados lo están haciendo, banco de datos de huella dactilar, todo el mundo da identificación analógica vía huella dactilar y foto. Y ahora el iris, que se le ocurrió a esta gran empresa que ya inoculó la sociedad a partir de ChatGPT, bueno, ahora tiene este modelo discutible. Yo doy ese debate donde pueda, este es un gran espacio para hacerlo. Lo segundo, en esto que me planteabas de la identidad, claramente los estados o el servicio público o la responsabilidad pública requiere empezar procesos de identidad, de canales únicos ciudadanos, de integración de base de datos y de servicio público, porque si no, no cierra el circuito de la digitalización o de la transformación digital. Nos pasa el ejemplo en justicia. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en las provincias argentinas de hacer una transformación digital. Hemos hecho una identidad del ecosistema jurídico digital, pero nos falta la ciudadanía que no cierra el circuito y termina siendo, como en el modo analógico, representado por quienes intermedian el servicio de justicia, diciendo, bueno, esta persona es quien dice ser, representa sus intereses, etcétera, etcétera. Entonces, requiere, por lo menos desde el punto de vista de justicia, un gran esfuerzo por el tema de identidad. Si no, no habría un circuito totalmente digital de un Estado que brinde servicio en cualquiera de sus áreas más importantes, salud, educación, seguridad, si no cerramos la identidad y la firma digital o electrónica, como sea, de la ciudadanía, que pueda, como les dije inicialmente, ejercer sus derechos y garantías a partir de esa identidad. Nosotros estamos sin esperar la legislación. Argentina es un sistema federal y esta misma complicación la tiene Brasil y México. No tenemos entidades públicas centralizadas, sino tenemos una dispersión enorme como somos los sistemas federales. Creo que España, un poco sin ser federal o tener otro diseño constitucional, tuvo problemas con las comunidades autónomas
en el tema, judicial de interoperabilidad de sus expedientes digitales creo que ahora está superado, pero tuvo una gran dificultad inicial. Por lo que veo, Cara de Noa no lo han superado. Pero lo que quiero decir es, nosotros, sin esperar una normativa federal que hoy, como dice bien Sebastián, distingue entre la firma digital y la electrónica, y esta posibilidad de firma digital remota, hacerla en línea, sigue exigiendo presencialidad y sigue exigiendo un nivel de, si se quiere, adoptabilidad de la ciudadanía que no está en línea con lo que la ciudadanía conoce de otros sistemas como el bancario, financiero, etcétera, que le da una facilidad por otros motivos a ese acceso tecnológico ciudadano y de expresión de voluntad, sin discutir ni desde el consumidor y un montón de principios cómo se da ese consentimiento, voluntad, identidad y firma, digamos, todo ese componente hermoso que hace este ecosistema. Así que sí creo que tenemos, como decíamos recién, una gran responsabilidad de construir un ecosistema público y privado. Sebastián está desarrollando, no lo ha comentado ahora, pero han desarrollado todo el tema en blockchain, porque Albi también colaboró con LackChain, todo el tema de huella digital y huella de carbono y de composición de otra herramienta, otra cosa muy importante que es también la tecnología, la sustentabilidad del medio ambiente, tema no tan debatido, que estas tecnologías deberán debatir. Pero volviendo a lo de identidad, creo súper importante conocer, vuelvo a lo de Albi, el estado del arte de la tecnología, qué nos permite y sobre lo que hoy nos permite la accesibilidad económica y adoptabilidad, construir normas que hagan un salto, porque generalmente, y este es el otro gran defecto que tenemos los que venimos del derecho, es primero nos cuesta regular lo intangible, tenemos aspiración de regular lo universal, entonces nos cuesta mucho hacer experiencias, MVP o pruebas piloto, y necesitamos tener un mindset jurídico innovador distinto para ver cómo en alguna escala, como bien decía Albi, se halla un nivel de exigencia para determinado tipo de ejercicio de derecho, ejemplo Sebastián, votar, gran derecho fundamental en un sistema democrático, y tener menos exigencia para cuestiones que para la ciudadanía son muy importantes y podría tener un menor nivel de exigencia. Generalmente, a los que nos toca regular o aplicar, en mi caso como juez del derecho, nos ponemos en el caso más complejo, más difícil y menos aplicable, y nos quitamos todo ese Pareto. Yo digo, nosotros los abogados somos enemigos del Pareto porque no nos gustan los porcentajes, nos gusta el 100%. Y muchas veces en ese Pareto resolvemos una gran cantidad de problemas ciudadanos que requieren otro tipo de exigencia, que me parece interesante reflexionar de ese sentido. Perfecto, Mario, muchísimas gracias, y creo que esto nos da paso a la siguiente pregunta dirigida a ti, Albi Rodríguez, porque ya estábamos hablando un poco de estos retos que enfrentamos en materia operativa y jurídica, en materia de portabilidad de datos. Ya por ahí Ainhoa hablaba sobre carteras digitales, entonces quiero que nos cuentes un poco más sobre estas famosas carteras digitales y también sobre las declaraciones electrónicas cualificadas de atributos, Albi. Sí, quiero rescatar muy brevemente, porque me encantó mucho el tema del ser digital, Mario. Coincido 300% contigo. De hecho, desde el Observatorio Legal Tech Garrigues y CADE estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Justicia en el Foro de Transformación Digital de la Justicia como un ejercicio para precisamente abordar la problemática de la seguridad jurídica digital, que es un tema que no tiene hoy una definición y que tiene un precepto que va más allá de lo que es la seguridad jurídica en el mundo analógico entendido históricamente versus las realidades y las relaciones que se nos marcan en el ámbito de lo digital. Y bueno, y eso es una historia que estaremos buscando cómo compartirla, cómo vincularla con la comunidad de LATAM, pero que me engancha muchísimo y la comparto muchísimo. Volviendo al punto sobre los retos y tu pregunta, Blanca, indudablemente, operativamente hablando, ha habido mucho aprendizaje en el corto tiempo, y ese aprendizaje nos lleva también a ser mucho más responsables, prudentes y
y asentados cuando vemos las experiencias de la innovación. Quiero decir con esto que necesitamos redes que estén basadas en estándares, que estos estándares tengan una lógica y que estén orientados hacia estos temas en la interoperabilidad, pero que al mismo tiempo tengan una gobernanza, como la tiene, que tenga una gobernanza, que tenga un nivel de servicio, como lo puede estar teniendo soluciones como el caso de las redes de LACNET y otras que van hacia eso, que van orientados hacia que efectivamente no es simplemente la red, y no todas las redes son para todo. ¿Y por qué esto? Porque ese proceso de interoperabilidad y estos modelos de identidad empiezan a tener problemas en la interoperabilidad cuando yo no estoy trabajando con las mismas redes. Entonces, lo que se hace realmente sobre las redes de blockchain es muy importante, pero es muy puntual en materia de identidad digital. Eso es un poco el aprendizaje que yo he visto en lo personal después de todo este tiempo. Es muy importante porque es lo que te permite a ti que efectivamente una lista de confianza compartida pueda en un momento determinado ser corroborada por los emisores y que los atributos puedan ser verificados en un entorno distribuido, pero no es el modelo aquel que nos planteaba en un inicio un Uport, que tuvo que cambiar su modelo de negocio, cuando lo mencionaba el primero, como lo decía Sebastián, de 2017, pero que tuvo que dejar todo a un lado porque sencillamente si se ponía a reaccionar todo y a desarrollar todo en smart contract, iba a generar unos temas de correlación que iban a identificar en particular y un hacker iba a poder saber de manera más rápida que inmediata realmente cómo atacarle la vida a la persona que efectivamente estaba teniendo esa acción teóricamente de forma anonimizada. Entonces, redes, por la parte operativa de estas características, es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, es un trabajo muy fuerte. Y jurídicamente hablando, yo creo que entender el tema que mencionaba Mario también y mencionaba también Ainhoa del tema de los niveles de confianza. Es decir, los atributos cuando los tengo yo digitalmente no es lo mismo que yo tengo un atributo que va a demandar una corroboración máxima, porque yo cuando estoy entrando con mi pasaporte por una máquina de onboarding que no demanda personas, que es de auto-onboarding, esa máquina está leyendo automáticamente que todos los atributos que están dentro de mi pasaporte están firmados por el gobierno del país que me emitió el pasaporte, que coincide con la información de mi biometría y que efectivamente puede generar la correlación de que la persona que está ahí es la que es. Y ahí no hubo que intervenir el componente humano porque la criptografía y la firma y la autenticidad y el nivel de confianza nos cubrió ese escenario, y estamos hablando de un escenario de frontera, un escenario militar, un escenario de máxima seguridad. Entonces, esos niveles no los necesito para todos los atributos que yo voy a tener en un momento determinado compartiendo y relacionando. Pero hay atributos que sí son muy importantes que estén ahí porque afectan la esfera de los derechos y las obligaciones, y volvemos al punto del ser digital. Es decir, van a tener impacto. Y ahí los estados juegan un papel, coincido y rescato ese punto. Por ende, jurídicamente hablando, el reto es entender ese mundo y ver que esto que nos trae el reglamento de EIDAS cuando trae estos qualifiers de Electronic Attestation Attribute como la manera como nace en el mundo jurídico, una norma europea, las credenciales verificables. Es decir, la credencial verificable entendida en el mundo tecnológico, le damos ese sentido. ¿Y qué significa? Que siempre tiene que ser blockchain, ¿no? De hecho, tuvo un periodo donde el reglamento eliminó el término de DLT y la opción a registros distribuidos, y finalmente quedó como que hay un libro electrónico que tiene que tener una secuencia que tiene que ser cronológica, que tiene que mantener criptográficamente lo que se va desarrollando sobre él, pero que no necesita, que puede ser un registro centralizado criptográficamente o distribuido. Lo lógico es que sea distribuido para que efectivamente la corroboración multijurisdiccional pueda operar. Eso es lo que nos dice la lógica, respondiendo a esos principios que, como decía, no estaban en los considerandos iniciales de la norma. Pero como conclusión, sí pasa en que cuando yo me voy a meter en este mundo de lo cualificado, necesito a alguien que esté poniendo skin in the game, como dicen los americanos, ¿no? Que esté regulado formalmente. ¿Qué significa regulado? Bueno, un prestador de servicio que él responde tecnológicamente bajo auditorías, bajo supervisión y bajo normativas de penalización por todo lo que hace y deja de hacer a nivel de esos niveles de certificación que se hacen. Y ahí Europa también abrió ese espacio, a ese carácter mixto público-privado que no fuera, y donde tenemos más caminado nosotros que lo que ha tenido, como mencionaba Ainhoa, las legislaciones como países como los Estados Unidos, donde es por vertical que ha entrado y no ha entrado en la transversalización, que la vida es transversal. La identidad y los atributos de mi identidad son transversales. Yo no soy solamente abogado, a lo mejor a mí me gusta tocar la guitarra y me gusta al mismo tiempo jugar al fútbol.
Entonces, y soy fan de un determinado equipo. Entonces, esos atributos y esas consideraciones creo que son parte de ese reto, cómo los bajamos. Y la parte de la interoperabilidad con LATAM también, estamos acercando ideas y proyectos para ver de qué forma podemos llevar estos servicios de confianza y estas vinculaciones. Hay un artículo también muy importante, que es el artículo 14 del reglamento de EIDAS, y que igualmente así lo traía el reglamento anterior, sobre el reconocimiento mutuo y recíproco que yo puedo tener. Países que en un momento determinado no tienen a lo mejor una legislación adecuada y actualizada a los niveles 2024, 2023, que puedan decir en un momento determinado, yo me adhiero conforme a las actuaciones que haga, y eso se ha ya articulado y se ha logrado hacer para que efectivamente cuando yo hago una transaccionalidad con un país de Europa por un certificado de origen, yo no tenga una problemática de no reconocimiento digital de cómo fue firmado ese atributo digital, ese componente digital que me está permitiendo darme el provenance del producto o del origen. Me quedo por acá, pero son retos apasionantes y yo creo que bueno, y los iremos viendo en ese proceso de alineación que vamos llevando. Muchísimas gracias, Albi. Sí, sin duda apasionante y muchísimo que comentar, muy extenso el tema para seguirlo conversando. Abriremos otros espacios y también invitamos a la audiencia a dejar sus comentarios, a interactuar con nuestros invitados el día de hoy. Quiero abrir un espacio que a mí, lo digo creo en cada episodio, pero realmente es uno de los que más me gusta, y es cuando conocemos más sobre los proyectos que ya están siendo desplegados sobre las redes blockchain de LACNet. Y para esto quiero darle la palabra a Sebastián Heredia para que por favor nos cuentes más sobre cómo Wootic está utilizando el tema de hoy, ¿no? La identidad digital y la infraestructura blockchain para fomentar algo que también se ha mencionado anteriormente, muy importante, la inclusión digital, la inclusión financiera. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Blanca, y la verdad que muy excitado por lo que se viene hablando. Creo que las referencias de Mario, de Albi, de Ainhoa realmente están para hacer muchos Café LACchains, porque son temas gruesos. Antes de ir a Wootic, dejo en el tintero. Es un tema grueso si el dinero solo lo emite el Estado. Bueno, pensábamos que era así hasta que vinieron las criptomonedas. Ahora hay dinero de emisión privada, ¿no? En Harvard se presenta el caso Libra, muerto hoy, pero que inspiró Mica, como un caso de privatización del dinero. La identidad, que es históricamente un atributo monopólico del Estado, se está abriendo a formas público-privadas. Por eso tenemos proveedores de servicios de confianza, desde EIDAS 2 hasta todas las leyes en Latinoamérica en cuestiones de identidad y datos personales, con lo cual tenemos que animarnos a pensar nuevas formas de resolver viejos problemas, porque si seguimos buscando cómo resolver los viejos problemas con las mismas formas que quizás ya han fallado, bueno, quizás seguimos fallando. Entonces hay que animarse. Esto requiere no solo que se animen los gobiernos a 3 niveles en el mundo federal de la vida, Brasil y Argentina. Es complejo los estados de 3 niveles. También lo son los que tienen comunidades autonómicas con tanta autonomía, pero es distinto a aquellos otros estados que tienen un sistema más centralista y unitario. En países federales como el nuestro, como bien decía Mario, tenemos muchas realidades dentro de una realidad. Y algunos de los servicios que presta el Estado, el servicio al ciudadano, no los presta el Estado-Nación, los prestan las provincias. La mayoría de los relevantes, de hecho, son de base provincial, con lo cual una capa más de complejidad le agregamos. Pero si nos animamos a pensar, si dejamos que los gobiernos se animen a experimentar, como vimos que está experimentando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, también pueden pasar cosas como pasan en Córdoba, que tenemos la identidad ya no solo digital de una persona, sino también de ciertos proyectos energéticos. Proyectos orientados a la mitigación y adaptación del cambio climático, que, bueno, ¿la identidad digital tiene que ser un monopolio de las personas físicas jurídicas? No. Objetos pueden tener identidades. Vamos a un mundo donde objetos van a tener identidades, van a contratar y a pagar automáticamente con smart contracts y stablecoins. Todo esto va a pasar muy rápido en los próximos 5 años. Cuando nos damos cuenta, vamos a decir, wow, que el vehículo paga solo la energía que consume y paga. Sí. Entonces necesitamos identidad de, más allá de las personas y organizaciones, personas jurídicas, de objetos a veces de parques fotovoltaicos. Necesitamos poder darle una identidad a una hectárea del Amazonas y a toda la biodiversidad que está ahí adentro, y a todo el carbono que se secuestra, y a cada una de las especies que se están conservando cuando no se está deforestando. Y después vamos a tener que demostrar eso, que ahí no hubo una deforestación, porque si no, nuestros amigos en Europa no van a importar nuestros productos, que no pueden demostrar
que no han roto todo en la cuna para poder llegar a exportar agua a Europa. Con lo cual el tema es grueso, es enorme. En el caso puntual de Córdoba, lo que se propuso hace ya 2 años a través de un ministro que es de estos audaces que yo te digo que hay que ir buscándolos, que se animan a innovar y a buscar nuevas formas de resolver viejos problemas. En su caso, Fabián López, ministro de Servicios Públicos, creó el primer mercado voluntario subnacional enfocado en la descarbonización de la obra pública. La obra pública en estas latitudes son los contratos y obras que el Estado contrata. Usamos LACNET en ese caso para generar identidad a un montón de proyectos de energías renovables que generan fotovoltaicamente o valorizan el metano en la actividad agropecuaria, que Córdoba tiene mucha, y generamos identidad para poder generar sobre esa identidad certificaciones. ¿Certificaciones de qué? De servicios ambientales que queremos que ocurran y se multipliquen. El desplazamiento de óxido de carbono por caso, o próximamente el secuestro de carbono en aplicación de la ley agroforestal en Córdoba. Con lo cual la identidad digital la tenemos que pensar más allá de las personas. El ser digital no es solo nosotros. Si no hacemos esto, no vamos a poder conservar, por ejemplo, la selva paranaense en Misiones, lo que nos queda del Amazonas en todos los países que la tienen. Digamos, hay que pensar la identidad, animarse a pensarla más allá de las personas, porque hay muchas cosas que necesitamos que se sepa que están y que hay que conservar. En esto, el caso de Córdoba, bueno, generamos identidad para proyectos renovables, se certifica el servicio ecosistémico, quién adquiere, quién desplaza carbono, quién compensa carbono, quién accede a un beneficio por haber demostrado su neutralidad a través de certificaciones tokenizadas. Son temas relacionados a la identidad digital. Quizás no están dentro, están al lado, pero nos parece que en el caso Córdoba puntualmente, además, que involucró la participación de las universidades, de todas las universidades, hay un rol también para las universidades en la identidad, en dar prueba de fe de cosas que ocurren en el mundo analógico y que necesitamos traer on-chain. Así que gracias por el espacio para comentarlo. Creo que en el Café Laction anterior se hizo un doble clic en el tema, así que los invito a que lo vean también. Así es, Sebastián. Sí, invitamos a la audiencia a ver el episodio número 4, si no me equivoco, donde tuvimos a Jorge Atala y a Pablo Gabuti hablando precisamente sobre este proyecto en Córdoba. Muy interesante, vayan para allá para que lo vean. Y doy ahora la palabra a Ainhoa Inza para que nos cuente un poco sobre GoCertius y cómo permite generar evidencias en blockchain amparado bajo la normativa del EIDAS. Adelante, Ainhoa, muchas gracias. Bueno, pues, a ver, GoCertius es una aplicación móvil que captura evidencias y utilizando un doble sello de tiempo, uno cualificado dentro de lo que sería EIDAS y otro en blockchain, en la red de LACNET, da cobertura legal en lo que nosotros creemos que son múltiples marcos normativos. Simplificando, esta aplicación permite convertir todos aquellos eventos de la vida diaria en las que a veces se querría tener acceso a un notario en barra libre, ¿no? Para poder testificar y crear evidencias que pudieran llevarse a un juicio, pues llevártelo en el bolsillo, en una aplicación. En las fotos al entrar a vivir a un departamento o al dejarlo, o cuando alquilamos un coche y hay que devolverlo, cuando se recibe un paquete no solicitado, que cada vez es más habitual con el comercio online, o incluso cuando se tiene un accidente o tienes una avería en casa. Cuando no tienes evidencias, todas estas situaciones se pueden complicar muchísimo, ¿no? Y al final te puedes encontrar con que pierdes fianzas, te exigen pagos de los que no eres responsable, y nosotros creemos que dar herramientas a los usuarios, a los ciudadanos, por supuesto también a las empresas, para prevenir esa complicación, para que consten las evidencias en el momento en el que ocurren, pues te evita un problema posterior, ¿no? Va un poco en la línea de lo que ha comentado Albi, ¿no? De esa seguridad jurídica preventiva digital que antes se tenía pues llamando a un perito que te venía, te hacía un informe, un atestado y bueno, te presentabas con eso en el juicio, ¿no? Ahora hay formas también, un medio digital en el que se puede conseguir eso más rápidamente, más sencillamente en algunos casos, y aunque no te evita que en otros pues necesites igualmente al perito, en la mayor parte de los casos en los que nos enfrentamos como usuarios, esto ya te es suficiente, ¿no? Entonces haces el vídeo o la foto con la aplicación y capturas la evidencia que se sella en el momento en el de captura. Entonces le da esa fuerza probatoria ante un problema legal, porque el sello garantiza
por su aplicación criptográfica que no se puede modificar sin que se detecte inmediatamente, ¿no? Y al final es la forma de dar valor de que los usuarios utilicen los servicios de confianza, que vean una utilidad clara en el uso de este tipo de servicios, de manera que tengan una mayor capacidad de adaptarse a estas nuevas utilidades, porque le ven la ventaja, ¿no? De esa primera barrera técnica de entrada, de decir cómo uso algo nuevo, para qué me sirve, le ven la utilidad clara en el momento, para casos reales. Y estos servicios normalmente, habitualmente, se habían diseñado para empresas, para darle una mayor seguridad, una mayor fortaleza a la prueba legal que tenía que presentar la empresa, ¿no? Pero si te das la vuelta y te pones desde el punto de vista del ciudadano, ves que los mismos casos de uso o parecidos que tiene la empresa también la tienen los ciudadanos, también la tienen los usuarios. Y darles esta herramienta hace que se acostumbren a usarla, se acostumbren a pensar en las firmas electrónicas como algo más que dar consentimiento, sino también como algo técnico, ¿no? Se acostumbran a hablar de criptografía sin que les dé miedo, sin que tengan que decir, como dijeron en su momento cuando salió Ethereum, que dijo, esto está hecho con magia. Pues aprende la gente a no tener que confiar en la magia para usar estas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros vamos en esa línea, ¿no? De llevar esta parte un poco más difícil de entender por gente que no es tecnóloga a ¿para qué me sirve? No necesito saber cómo funciona la electricidad para saber que puedo enchufar mi microondas. Y de esa misma manera queremos hacer ese gap, ¿no? Cubrir ese gap. Y además vamos a salir ahora con una nueva funcionalidad, que es que nos integramos con los chats de Telegram, que certifican conversaciones en esta plataforma, de manera que es muy útil pues, para certificar cierres de tratos por el chat o cuando se envían pruebas de concepto, cuando se hacen votaciones en grupos, de manera que tienes una evidencia y cualquier modificación posterior o cualquier eliminación la puedes detectar, ¿no? Y lo bueno es que, tal y como lo hemos montado en el sistema de sello electrónico, el sello de tiempo cualificado tiene una fuerza probatoria que en Europa, por EIDAS, es juris tantum, es decir, que la carga de la prueba se invierte. En caso de que la parte contraria diga que no vale, tiene que demostrar por qué no vale, porque según el reglamento ya vale esa prueba, ¿no? La evidencia es válida en el momento en el que se captura y se sella electrónicamente. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un país donde no existe EIDAS o no tienen su equivalente? Y bueno, nosotros sí que nos gusta diseñar con el marco legal en mente, diseñar para cumplir, pero sabemos que el cumplimiento se hace por tecnología, ¿no? Y la tecnología en Europa obviamente pasa por los servicios de confianza cualificados, pero el cumplimiento en otros países donde a lo mejor no tienen este equivalente del sello electrónico, sello de tiempo cualificado, pues a veces funciona, siguen igualmente teniendo sistemas como es la blockchain, que son sistemas que están acostumbrados, que ya los han visto en otros marcos jurídicos y que también sirven para darle una mayor fuerza probatoria a la evidencia capturada. En aquellos terceros países, como nos ocurre, por ejemplo, con algunos países que ya tienen sistemas equivalentes a EIDAS, como puede ser Colombia o Perú, México incluso, o República Dominicana, tienen normativas que ya son equivalentes, que tienen una cierta integración ya con la normativa EIDAS. Y en esos casos, el paraguas EIDAS, por así decirlo, te da fuerza probatoria a la evidencia. Y a las que no, en las que todavía no llegan en ese punto, como por ejemplo Estados Unidos, el tener una red de blockchain, que es una tecnología que se ha llevado múltiples veces a diferentes tribunales en Estados Unidos, igualmente te sirve para reforzar la evidencia. Y por eso hacemos el doble sellado en Gocertius. Muchísimas gracias por compartir. Enhorabuena, Gocertius. Enhorabuena a eTrust. Y quiero cerrar este episodio que ha sido muy lleno de información, con mucho que compartir, haciéndole una pregunta a cada uno, iniciando contigo, Sebastián.
para que nos cuentes desde tu punto de vista qué ventajas se obtienen de formar parte de este ecosistema tan poderoso, de este ecosistema de LangChain y LACNet frente al mercado y frente a los retos que trae consigo la Web3. Voy a empezar por un paper que leí la semana pasada, que creo que es un atributo de valor tremendo de esta red, que es criptografía postcuántica, que creo que es muy importante tenerlo presente en los tiempos que vienen. Esta capa de infraestructura está pensada para la computación que viene, que no es la que tenemos. Eso por un lado. Por otro, hay una comunidad atrás, una comunidad que yo tengo el gusto de conocer hace años. Hay personas con nombre y apellido, carne y hueso, a donde uno puede enviar un mail con una consulta y va a responderle a alguien con la respuesta a la consulta. El concepto de comunidad creo que es un concepto que se está diluyendo. Tenemos que volver a construirlo, tanto comunidades digitales como analógicas. Yo encontré en LangChain desde Boutique, desde hace tiempo, una comunidad. Personas que quieren cambiar el mundo y saben que solos no podemos, pero juntos sí. Así que, primero por la seguridad criptográfica postcuántica que tiene, segundo por la comunidad hermosa y realmente profunda, de punta a punta de Latinoamérica, que ya tienen, y tercero, porque hay, creo yo, muchos proyectos ya deployados dentro de la red que sirven de faro, son señales que uno puede ver, con quien uno se puede comunicar, contactar para hacer traspaso de experiencia, las buenas, las malas. Entonces me parece que todo eso es muy difícil de encontrar una red blockchain hoy, ni hablar en una pública, ¿no? Que va por otros caminos. Y me parece que es un lugar a donde uno puede pensar que las soluciones que quiera construir van a tener la mayor tasa de éxito posible por este concepto de comunidad. Muchísimas gracias, Sebastián, y gracias por tu participación en este sexto episodio. Ainhoa, ¿qué ventajas obtiene eTrust de formar parte de este ecosistema? Y de antemano, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que la mayor ventaja es la colaboración entre países. No es habitual encontrar una red en la que diversas entidades y gobiernos estén involucrados dándole una cierta cobertura de marco legal y no es habitual tampoco que haya tantos nodos en diferentes partes y que sea una red tan extendida, ¿no? Yo creo que la mayor ventaja que se encuentra desde nuestro punto de vista en la red es precisamente la cobertura que consigues con esta red, vamos, que yo no la he visto en ninguna otra, ¿no? Los nodos están por todas partes, se están utilizando para proyectos reales, las entidades gubernamentales están involucradas, lo conocen, y yo creo que es una de las ventajas que tiene este proyecto. Muchas gracias, Ainhoa, y gracias por tu participación. Albi, tuvimos ya el gusto de colaborar contigo como Head of Ecosystems en LangChain. ¿Tú qué ventajas le observas a este ecosistema? No, coincido con Ainhoa del carácter único y con el Sebas también. O sea, el carácter único en el sentido de no solamente que sea la red más grande calificada por Hyperledger Foundation y todo lo que sabemos que tiene como infraestructura, sino ese hecho que pueda conectar ya ahora no solamente Europa, sino también Asia, proyectos que se están desplegando y que están trabajando a nivel de AgroWeb3, que vienen muy fuertes desde el punto de vista de la parte de provenance, de la parte agrícola. Creo que la gran ventaja también viene en ese nacimiento y acompañamiento por parte del Grupo BIT desde el punto de vista de su respaldo institucional. Y hay que pasar a esa nueva etapa que está asociada a que efectivamente los gobiernos que han explorado, que se han bajado, pero que de alguna manera entiendan también que pueden de alguna manera ir a un nivel adicional, y para eso muchos proyectos han abierto el camino. Entonces yo creo que ese carácter único de red con estas características y que siga mejorando y aumentando su nivel de profesionalización, técnica, inversión, gobernanza, es como que el efecto network clave que la hace única y más para este tipo de servicios. Muchísimas gracias, Albi. Cerramos con la intervención de Mario Adaro. Adelante, por favor, con los beneficios que tú observas de este ecosistema, Mario. Bien, yo contarles brevemente que yo conocí este ecosistema por Sebastián. La segunda persona que Sebastián me hizo conocer fue Albi. Y a partir de ahí dije, bueno, ok, hay un modelo conceptual dentro
del blockchain, que no precisamente, no porque no crea que esté bien, que no es todo fintech o crecimiento o transacción económica, sino hay un modelo que está pensando con otro concepto. Vuelvo a decir, soy Web3, ¿no? Y entiendo público-privado, pero esto tiene, creo que, una aspiración conceptual que le viene a resolver, a generar, y quería en eso homenajear un poco al Seba, una comunidad. Yo digo, después fue tomado por la tecnología, pero hay un término que es Ubuntu, que es de la filosofía Zulu, que habla de la comunidad y de la humanidad. Yo soy por quien soy, identidad digital o ser digital, porque soy en la humanidad, en el otro, en mi comunidad. Después se fue tomado en la tecnología, hay modelos de open source Zulu, Ubuntu, pero básicamente es esto, tiene una conceptualización probablemente distinta y creo que es una alternativa de confianza también, porque en realidad toda la blockchain es de confianza, pero esta de confianza para que los estados puedan desarrollar proyectos de mejora del servicio público. Es mi visión. Esto no quita que no pueda haber rentabilidad, huella digital, huella de carbón, todos los productos de startup, porque básicamente el blockchain es del BitLab y es más startup, pero con un concepto por ahí distinto y que al Estado, que es lo que a mí más me preocupa, le puede permitir hacer un salto de confianza y uso de este tipo de herramientas, teniendo un ecosistema, una comunidad y el BIT atrás impulsando el modelo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a nuestros 4 participantes y gracias a la audiencia por permitirnos llegar hasta este 6º episodio. Les invitamos a ver los demás episodios también disponibles en nuestro canal de YouTube, a suscribirse tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestras demás redes sociales y en las redes sociales de LACNET, porque sin duda hay mucho que comentar sobre la adopción de esta tecnología. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a Ainhoa, gracias Albi, gracias Sebastián, gracias Mario.